Lo que vamos a ver hoy es la base y dimensión de un espacio vectorial. Sin embargo, para revisar la definición de base de un espacio vectorial requerimos ciertos conceptos. ¿Dónde está? Acá está. ¿Un conjunto de vectores es base de un espacio vectorial? Sí, es linealmente independiente y B, genera a todo el espacio vectorial. Entonces, primero vamos a entender estos dos conceptos. ¿Qué es una base linealmente independiente y qué es un conjunto que genera los vectores? Entonces, antes de ver qué es la base de un espacio vectorial, entendamos qué es la combinación lineal. Tengo aquí yo tres vectores en un conjunto. Entonces, a este conjunto le llamamos S. Y este conjunto, bueno, estos vectores se pueden generar como una combinación. Por ejemplo, vamos a suponer S131 va a ser mi vector 1. Vamos a ponerle aquí con verdecito. Este es mi vector 1, este es mi vector 2 y este es mi vector 3. Yo voy a tomar 3 veces el vector 2 y le voy a sumar el vector 3. Tengo aquí 3 veces el vector 2 es 0, 1, 2, y le voy a sumar el vector 3, que es 1, 0 y menos 5. Primero hacemos la multiplicación de estos dos, del vector 2 por el escalar, y entonces obtengo un nuevo vector que es 0, 3 y 6. Y lo vamos a sumar con el vector 1, 0 y menos 5. Cuando hacemos la suma de esos dos vectores, están en R3, entonces debemos hacerlo componente a componente. Entonces, si sumamos la primera componente, tengo 0 más 1, 1. 3 más 0, 3. Y luego tengo 6 menos 5, 1. Lo que obtengo es el vector 1. Es decir, cuando yo hago la suma de 3 veces el vector 2 más una vez el vector 3, lo que estoy obteniendo es el vector 1. Es decir, el vector 1 es una combinación lineal de los vectores 2 y 3. ¿Por qué le llamamos lineal? En matemáticas, lineal nos referimos a que se multiplica por escalares, se suman o se restan, pero nunca multiplicamos elementos entre sí. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, una ecuación lineal era aquella en la que sumábamos y restábamos variables, pero nunca multiplicábamos o dividíamos una variable con otra. Lo mismo aquí. Multiplicamos vectores por escalares, los sumamos o los restamos entre sí, pero nunca multiplicamos entre vectores. Entonces, estos vectores son una combinación lineal, es decir, el 2 y el 3, si los combinamos, vamos a formar el vector 1. Entonces, aquí le vamos a poner, estos vectores son linealmente dependientes. ¿Se entiende el concepto de combinación lineal? Sí, maestra, se refiere nada más que, por ejemplo, también tenemos que respetar los espacios, ¿verdad? Por ejemplo, el 0 pues solo se suma con el 1, el 3 con el 0 y el 6 con el menos 5, pero no Ok. podemos sumarlos entre el 0, 3 y 6 porque pues, son los vectores. No, exacto. Aquí como estamos trabajando con
Un conjunto que pertenece a R3, hay que respetar. La primera es, bueno, la que aparece en la primera la posición es una componente, la que aparece en la segunda es otra componente. Es como si tuviéramos X, Y, Z, no las podemos revolver. Sumamos X con X, Y con Y y Z con Z. Lo mismo aquí. No nos lo está indicando, pero podríamos considerarlo X, Y, Z o ABC o X1, X2 y X3. Son independientes dependiendo de la posición que ocupen. Entonces, si ahí nos está diciendo que 3B2 más B3 es igual a B1, también podríamos reescribirlo y podríamos decir que entonces 3B2 más B3, ese B1 lo pasamos ahora al lado izquierdo y entonces sería un B1 menos B1 más 3B2 más B3. Como ahora lo cambiamos de lugar, pues acá nos quedó un 0. Entonces, aquí es mucho más claro ver la combinación. Si combinas el vector 1 con el 2 y con el 3, si estos vectores son linealmente dependientes, se va a cumplir esto. Pero también se cumple si yo pongo, por ejemplo, menos 2B2, ahora 6B2, B1, perdón, acá es 2B, menos 2B1, más 6B2, más 2B3. También se va a cumplir. ¿Por qué? Porque lo único que estoy poniendo son múltiplos. Entonces, ¿cómo sé que los vectores son linealmente dependientes? Bueno, aquí yo ya sabía, ¿verdad? De hecho, este vector 1 me lo inventé a base de generar estos B2 y B3. Pero normalmente lo que tenemos es un conjunto de vectores y nos pide determinar si son linealmente independientes o no lo son. ¿Cómo demostramos esa dependencia o independencia lineal? Revisando si hay alguna combinación que cumpla esta condición, es decir, que al sumar y restar múltiplos de los vectores nos den un 0. Si esta condición se cumple, los vectores son linealmente dependientes. Si esta condición no se cumple, entonces podríamos decir que los vectores son linealmente independientes. Entonces vamos a suponer que aquí yo no sé qué combinación de vectores 2 y 3 me dan el 1 y me piden determinar si son linealmente dependientes o no. Entonces tengo yo aquí los vectores, no sé si son dependientes y es lo que trato de demostrar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ver si hay una forma en la que yo pueda combinar el vector 1, el 2 y el 3. Es decir, vamos a ver si existe la combinación en la que a veces el vector 1 más b veces el vector 2 y c veces el vector 3 me puede dar un 0. Vamos a ver. A veces el vector 1 más b veces el vector 2 más c veces el vector 3 debe darme el vector 0. ¿Se fijan? Aquí no me va a dar un 0. Me va a dar el vector 0. ¿Y cuál es el vector 0? Si estamos trabajando en R3. ¿Tres ceros? 3 ceros. Entonces el vector 0 es un 0, 0, 0. Entonces, si yo hago la multiplicación de cada vector por el escalar que tengo ahí, entonces ahora tendría A,
3A y un A. Y eso lo voy a sumar con 0, B, 2B. Y lo vamos a sumar con el otro que es C, 0 y menos 5. Y debemos obtener el vector 0, 0, 0. Como solamente puedo sumar peras con peras y manzanas con manzanas, debo sumar componente a componente. Es decir, cuando yo haga la suma de este con este y este, debo obtener un 0. Cuando yo haga la suma de A más 0 más C, debo obtener un 0. Y ahí ya tengo una ecuación. Como tengo 3 componentes, voy a tener 3 ecuaciones. La segunda va a ser este más este más este. Me debe dar este. Mi segunda ecuación es 3A más B más 0 me da 0. Aquí ya no es el vector 0, aquí ya sí es el número 0. Y ya por último, con este me deben originar un 0. Y aquí tengo que A más... ¿No es menos 5 se muestra? Ah, sí le puse el menos 5 nada más, ¿verdad? Sí, gracias. Menos 5, C. Ay, le puse otra vez en 5. Muchas gracias. ¿Y dónde voy? ¿Dónde voy? A más 2B menos 5C me debe dar un 0. Tengo ahí un sistema de ecuaciones de 3 incógnitas, 3 ecuaciones, 3 por 3, que si nosotros lo representamos en forma de matriz, me falta un cuadrito, tendría que los coeficientes son 1, 0, 1, vamos a hacer una matriz extendida, 1, 0, 1, 3, 1, 0, A, 1, 2 y menos 5. 0, 0, 0, todas están igualadas a 0. En donde cada columna representa una de las variables. La primera columna representa la variable A, la segunda la variable B y la tercera columna representa a la variable C. Y si ustedes prestan atención, pues también obtuvimos aquí el vector 1, el vector 2 y el vector 3. El vector 1 es 1, 3, 1, el vector 2 es el 0, 1, 2 y el 3 es el 1, 0, menos 5. Tengo que resolver este sistema de ecuaciones. ¿Qué tipo de sistema tenemos aquí? ¿Es un sistema homólogo? Homogéneo. Ah, sí, eso. Es un sistema homogéneo. ¿Y qué características tienen los sistemas homogéneos? Está. Siempre cumplen una solución trivial. Por lo menos tienen la solución trivial. ¿Qué más?
Tenemos los tres casos cuando estamos en sistemas homogéneos, que hay con muchas soluciones, con ninguna y con solución Es la única. que tiene solución única porque es una consistente determinada. Si tienen solución única, son consistentes determinados, pero ¿tenemos sistemas homogéneos sin solución? No. ¿No, verdad? No, No. Como no hay sistemas homogéneos sin solución, con el determinante vamos a saber si tiene muchas soluciones o si tiene solamente una solución para ya no tardarnos. Entonces vamos a calcular el determinante de la matriz 1, 3, 1, 0, 1, 2 y 1, 0 y menos 5. El determinante sería, quitamos renglón 1, columna, no es cierto, esa no era. Quitamos renglón 1, columna 1, nos quedaría menos 5 menos 0 por 1. Luego tenemos 3 por menos 5 son menos 15. Menos 15 menos 0. Menos 15 por 0. Bueno, y de todos formas ni cuenta. Por el más menos cambia de signo. Y luego tenemos renglón 1, columna 3. 3 por 2, 6, menos 1, 5. 5 por 1. Y el determinante de este sistema es menos 10. A ver. Menos. No, es ¿En algo me equivoqué? Es que este es positivo, ¿verdad? Positivo. 6. 6 menos 1, este es positivo. Porque era 3 por 2, 6, 6 menos 1, 5. El determinante de esto es 0. Y si su determinante es 0, ¿qué significa? ¿tiene muchas soluciones o ninguna solución? Pero como los sistemas homogéneos siempre tienen solución, entonces la segunda no existe, ¿verdad? No, entonces es la que tiene muchas soluciones. Exacto. Entonces, tiene muchas soluciones. ¿Cómo podemos saber eso? ¿Cómo podemos conocer las múltiples soluciones que tiene? ¿Por el método Gauss? Por el método de Gauss. Gauss. Aquí ya no las vamos a hacer a mano, las vamos a hacer en GeoGebra. Entonces, mi sistema es 1, 0, 1, 0. El segundo renglón es 3, 1, 0, 0. Y en el tercer renglón es 1, 2, menos 5 y 0. Ahí está, mi matriz 1. Para encontrar la solución por Gauss-Jordan hay una instrucción, un comando en GeoGebra que se llama escalonada reducida. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues esta matriz la va a convertir en una escalonada. Y además reducida, es decir, que tiene ceros por encima y por debajo de la diagonal. Escalonada reducida de la matriz 1. Ahí está. Esta es la solución de mi sistema. Lo vamos a poner aquí. No, pero sí necesito espacio. Mejor acá. Aquí está la solución de mi sistema. Y entonces, recordando, la primera columna era para la variable A, esta para la B y esta para la C. Estos eran los términos independientes.
Entonces de aquí podemos obtener una ecuación que dice que un b menos 3c es igual a 0. Y si nosotros parametrizamos de una vez y establecemos que c es igual al parámetro t, entonces b es igual a 3c, o lo que es lo mismo, b es igual a 3t. Y luego vamos a revisar la primera ecuación. Vamos a ponerla por acá. La primera me dice que a más c es igual a 0, por lo tanto a es igual a menos c, y entonces a es igual al parámetro t, menos t, perdón, menos t. Y entonces, dependiendo de los valores que le demos a t, serán los valores que toma a, b o c. Si por ejemplo a t le damos el valor de 1, a sería menos 1, b sería 3 y c sería, ¿dónde estaba la c? Ah, pues 1. Si por ejemplo t tomara el valor de 2, entonces a sería menos 2, b sería 6 y c sería 2. Es decir, hay muchas formas en las que podemos combinar estos vectores y vamos a obtener el vector 0. Acá presentábamos dos de ellas. Menos 1, 3, 1, menos 2, 6, 2, y pues vamos a encontrar un montón, ¿verdad? Porque hay una cantidad infinita de soluciones. Esta es la forma en la que revisamos si un conjunto de vectores son linealmente independientes. Vamos a poner acá otro. Vamos a revisar si este conjunto es linealmente independiente. ¿Qué es lo que hacemos? Pues ver si hay una combinación, una forma en la que A por 1, 2, 3, más B por 0, 1, 2, más C por 1, 0, menos 5, me puede generar el vector 0. Haciendo lo mismo que en el anterior, pues multiplicando todo esto por A, tendría A, 2A y 3A, más 0, B, 2B, más C, 0, menos 5C, y con esto se obtiene el 0, 0 y 0. Llevándolo a un sistema de ecuaciones, tendría que A más 0 más C es igual a 0, y que 2A más B más 0 es igual a 0, y que 3A más 2B más menos 5C es igual a 0. Si lo llevamos a representación matricial, tendríamos 1, 0, 1, 2, 1, 0, 3, 2 y menos 5. Nuevamente, cada columna representa una variable A, B, C. Y otra vez obtenemos los vectores que teníamos inicialmente, el vector 1, el vector 2 y el vector 3. Esto lo vuelvo a hacer para que recordemos por qué nos quedan así, por si después me brinco estos pasos y planteo nada más los vectores.
Y pues vamos a determinar qué tipo de sistema tenemos aquí. Ya sabemos que es homogéneo, pero vamos a determinar si este sistema homogéneo es consistente, determinado o indeterminado. Así que pues vamos a calcular el determinante de 1, 2, 3, 0, 1, 2, 1, 0 y menos 5. El determinante sería, quitamos renglón 1, columna 1, menos 5. Menos 5 por 1. Siguiente, renglón 1, columna 2. Tengo 2 por menos 5, son menos 10. Menos 10 menos 0. Menos 10 por 0. Y bueno, ya ni lo ocupamos, pero para que no se nos olvide, cambio de signo. Y renglón 1, columna 3, 2 por 2, 4. 4 menos 3. Nos queda 1. Más 1 que multiplica a 1. El determinante de esto sería menos 5 más 1 menos 4. ¿Eso qué significa? Consistente determinante. ¿Tiene solo una solución? Que es un sistema consistente determinado. Y si es un sistema consistente determinado y además es homogéneo, ¿qué más? Tiene solución única. ¿Cuál es la solución única? Sería 0. Exacto. La única solución que existe es la solución trivial. Quiere decir que la única forma en la que nosotros podemos combinar esos vectores y obtener el vector 0 es haciendo que A sea igual a 0, que B sea igual a 0 y que C sea igual a 0. Y es la única forma en la que nosotros podemos obtener el vector 0. Entonces, si nos regresamos al concepto de combinación lineal, quiere decir que no hay ninguna forma en la que nosotros podríamos combinar estos vectores para que nos den el vector 0 y por lo tanto, ninguno de estos tres vectores es una combinación de los otros dos. Entonces, como aquí no hay forma de combinarlos, aquí le ponemos los vectores son linealmente dependientes. Acá vamos a cambiar el colorcito, porque los que nos interesan son los que sean independientes. Entonces, aquí son linealmente dependientes. Estos, pues es el mismo, ¿verdad? Son linealmente dependientes. En cambio, estos, como no hay una forma en la que yo los pueda combinar, aquí sí le ponemos, son linealmente independientes. Son los que nos interesan. ¿Por qué son linealmente independientes? Porque ninguno de los vectores es combinación de los otros dos. Acabamos de comprobarlo con esto de aquí. No hay forma de combinarlos y que me den el vector 0. Entonces, no hay una forma en la que uno de estos vectores lo pueda generar a partir de los otros. ¿Alguna pregunta con este concepto de combinación lineal? No, ninguna, Miss. ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, cuando nos pide determinar la combinación lineal, hay que plantear nuestro sistema de ecuaciones, vector 1, vector 2, vector 3. Lo planteamos como un sistema homogéneo, igualando todo a 0. Si el sistema tiene solución, los vectores son linealmente independientes. Una solución única, perdón. Si el sistema tiene múltiples soluciones, los vectores son linealmente dependientes. Y bueno,
¿De qué nos sirve un conjunto que es linealmente independiente? Pues porque con ese conjunto puedo generar todo el espacio vectorial. Aquí, por ejemplo, tengo un conjunto con el cual yo puedo generar todo R3. Tengo aquí el vector 1, 0, 0, 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Si mi espacio vectorial es R3, aquí vamos a poner el espacio vectorial. Ya comprobamos que R3 sí es un espacio vectorial. Pueden probar los 10 axiomas y cumple con todos. Entonces, el espacio vectorial es R3. Todos los elementos de 3 componentes son elementos de este espacio vectorial. Si yo, por ejemplo, digo, tengo el vector, no sé, 7 menos 3 y 2, ese vector pertenece a R3 y lo puedo generar como una combinación lineal de los vectores que yo tengo aquí. ¿Por qué? Porque este vector, vamos a suponer, no le puse, voy a ponerle, este es mi vector 1, este es mi vector 2 y este es mi vector 3. El vector 7 menos 3, 2, lo puedo generar como una combinación de los anteriores porque puedo hacer 7 veces el vector 1 menos 3 veces el vector 2 y 2 veces el vector 3. Y se va a cumplir. Voy a poner 7 veces el vector 1, 0, 0, menos 2 veces el vector 0, 1, 0, y 2 veces el vector Maestra, 0. ¿Sí? ¿por qué fue 2 veces el segundo vector? Porque se me van las cabras al monte. Es un menos 3. Ah, gracias. Gracias. Ahí está, 7 menos 3 y 2. Nada más para concluir, pues comprobamos. Tendría 7, 0, 0, más, acá tendría el 0, menos 3 y 0, más, y en el último tendría 0, 0, 2. Y si sumamos cada componente, pues vamos a obtener el vector 7 menos 3 y 2. Es decir, tenemos ahí un conjunto que puede generar cualquier elemento en R3, cualquier elemento que se les ocurra de R3, lo podemos generar con el vector 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Cualquier vector. Entonces podríamos decir que entonces el conjunto S genera a R3 o genera el espacio vectorial. Aquí le vamos a poner S genera a R3. Entonces, ese conjunto de vectores ahí es un conjunto generador. Son sinónimos, en algunos libros les dicen conjunto generador, en otros simplemente el conjunto genera. Podemos poner de las dos maneras. Entonces, entendemos que es un conjunto generador. Sí, maestra. ¿Sí? No siempre tiene que ser, esta de aquí se llama base canónica porque es la más sencillita, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Entonces es muy fácil ver que este vector
se genera con una combinación de estos. Sin embargo, podemos tener otros conjuntos que también son generadores y no es tan sencillo ver que sí generan todo R3. Por ejemplo, acá tengo otra vez el vector 1, 2, 3, 0, 1, 2 y 1, 0, 5. Es el mismo que usamos aquí, ¿se fijan? No usé el anterior, este no lo puedo usar. ¿Por qué no lo puedo usar? Porque en realidad no tengo yo 3 vectores, tengo 2. ¿Por qué? Porque uno de ellos se genera a partir de los otros. Exacto, porque uno de ellos se genera a partir de los otros 2. Entonces, no tengo un vector, no tengo 3 vectores linealmente independientes. En realidad tengo 2 vectores linealmente independientes y un vector dependiente de los otros 2. Entonces podríamos decir que el 1 lo generamos con el 2 y el 3, pero si cambiamos el orden también podríamos decir que el 3 lo generamos a partir del 1 y el 2. Entonces, como lo quieran ver, pero son linealmente dependientes entre sí. Entonces, con este yo no puedo generar a R3 porque en R3 tengo 3 dimensiones y entonces necesitaría 3 vectores. Y aquí no tengo 3, tengo 2. Entonces, por eso no usé la primera. Usamos este segundo ejemplo porque en este sí comprobamos que los vectores son linealmente independientes y entonces sí tengo 3 vectores para generar a R3. Ahora, vamos a suponer que yo quiero generar este mismo vector, pero como una combinación de estos otros 2. Ahora le vamos a llamar U, ya para cambiarle un poquito. Aquí tenemos U1, U2 y U3. Y entonces, otra vez, vamos a ver la forma en la que combinamos A veces U1 más B veces U2 más C veces U3 y que nosotros generemos ese vector que tenemos ahí, que es el 7 menos 3 y 2. Entonces, nosotros tendríamos que hacer A veces el vector 1, 2, 3 más B veces el vector 0, 1, 2 más C veces el vector 1, 0, menos 5. Y eso me va a generar el vector 7, menos 3 y 2. Y esto me va a llevar a un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones en el que yo tengo, ya lo voy a poner de una vez, A más 0 más C debe ser igual a un 7 y 2A más B más 0 me debe dar un menos 3 y que 3A más 2B menos 5C me genere un 2. Como estos vectores son linealmente independientes, calcularíamos el determinante de, bueno, primero planteamos el sistema de ecuaciones. Digo la representación matricial que sería 1, 0, 1, 2, 1, 0, 3, 2 y menos 5. Y esto debe ser igual a 7 menos 3 y 2. Ya no es un sistema homogéneo, pero ya habíamos visto el determinante de este sistema. ¿Por qué? Porque lo único que cambia son los términos independientes. El determinante ya lo conocíamos, el determinante es 4, menos 4, perdón. Entonces, esto tiene solución única. No lo vamos a obtener todos nosotros desde cero, eso ya sabemos cómo hacerlo. Vamos a suponer que aplicamos Gauss-Jordan y vamos a hacerlo con GeoGebra. Entonces, ahora mi matriz
sería 1, 0, 1 y debe ser igual a 7. 2, 1, 0 y debe ser igual a menos 3. Y 3, 2, ay, me cambié. 3. Ya no me dejó, ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? 2, 3, 2, menos 5 y debe ser igual a 2. Ahí está, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 1, 0, menos 5 y debe ser igual a 7, menos 3 y menos 2. Otra vez le pedimos que lo resuelva con una matriz escalonada. Ahora este sistema se llama L1. Ahí está. Me dio muy raro porque ese número me lo inventé, ¿verdad? Pero aquí está la forma en la que nosotros podemos combinar estos vectores para generar el vector 7 menos 3 y 2. Quiere decir que entonces para generarlo debería de tomar A es igual a 10.75, B es igual a menos 24.5 y C es igual a menos 3.75. Si tomo 10.75 veces el vector 1, menos 24.5 el vector 2 y menos 3.75 el vector 3, debería de darme el vector 7 menos 3 y 2. ¿Alguna pregunta con el conjunto generador? A veces es muy clara la forma en la que los podemos combinar, a veces no tanto, y tenemos que hacer esto. Aquí yo puse un ejemplo, el vector 7 menos 3 y 2, y yo veo que sí se genera. Pero para que este conjunto se pueda considerar como un conjunto generador, yo debería de revisar que genera a todos los elementos del espacio vectorial, es decir, cualquier vector que se les ocurra. Cualquier vector que se les ocurra debe ser generado con este conjunto. Entonces yo no me voy a ir probando el 7 menos 3, 2, el 1, 2, 3, el 5, 15, 20, porque en realidad pues nunca terminaría. R3 tiene una cantidad infinita de elementos, entonces no me voy a ir probando de uno por uno. ¿Cómo compruebo que sí genera a cualquier vector de R3? Pues entonces esa base me debe generar cualquier vector de la forma X1, X2 y X3. Entonces, aquí en lugar de tener este 7 menos 3 y 2, pues me aparecería X1, X2 y X3. ¿Y cómo compruebo que este sistema tiene solución si eso no tiene valores? Pues calculando el determinante del sistema que generamos. 1, 2, 3, 0, 1, 2, 1, 0 y menos 5. El determinante de esto es igual a menos 4, ya lo habíamos obtenido. Como el determinante es diferente de 0, entonces comprobamos que este conjunto sí genera a R3. Es decir, lo que pusimos en negro es un ejemplo que sí podemos generar los vectores con este sistema.
pero la demostración de que sí genera cualquier vector de R3 es el planteamiento del sistema de ecuaciones y la demostración de que el determinante de ese sistema es diferente de 0 y por lo tanto tiene una solución única para cada vector que querramos generar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, maestra. ¿No? Muy bien. Y pues si nosotros queremos demostrar que este es un conjunto generador, lo otro pues es explicar por qué hacemos las cosas, pero si nosotros queremos demostrar que es un conjunto generador, planteamos el sistema de ecuaciones que sería 1, 2, 3, 0, 1, 2, menos 1, 0 y 1. Y con esto debemos generar cualquier vector de la forma x1, x2 y x3. Calculamos el determinante del sistema. Y el determinante de ese sistema sería renglón 1, columna 1, 1 menos 0 por 1. 2 por 1 menos 0, más 2, y por el cambio de signos nos queda menos 2. Y eso se multiplica por 0. Y en la siguiente tendríamos 2 por 2, 4, 4 menos 3, 1. Y ese se multiplica por un menos 1. Y el determinante nos da menos 1 más 1 menos 1, 0. Y con esto, ¿qué demostramos? Si el determinante es igual a 0. ¿Qué es homogéneo? En este caso no es homogéneo porque en realidad tenemos x1, x2, x3, es decir, no sabemos qué valor tenga, pero debes tener solución para cualquier número que le pongamos. Si estamos probando que esto es un conjunto generador, porque se fijan aquí ya no igualamos a 0, aquí Maestra. igualamos. Ajá. En la anterior, el determinante tenía un valor Ujú. y por eso tuvo su conjunto generador. Ajá. En este caso, yo creo que si el determinante es 0, quiere decir que no tiene el conjunto generador. Ajá, más bien que este no es un conjunto generador, es decir, podremos generar algunos de los vectores de R3, pero no todos. Ay, ya me moví. Sí, porque sería como en el primer caso, ¿no? Si hiciera tal vez un Gauss o así, tal vez incluso hubiera que dos ecuaciones fueran dependientes, dos ecuaciones fueran independientes y una dependiente. Por eso, ¿no? Exacto, sí. Bueno, en este caso, pues como no sabemos qué valor tiene aquí, pues ya no podríamos decir si es un sistema homogéneo o no lo es. Pero el chiste es que aquí nos dio un determinante de 0 para que sea un conjunto generador. Entonces, cada vector de R3 se debe generar como una sola combinación de los vectores que yo estoy poniendo aquí. Entonces, el de que me dé un determinante de 0 puede ser que no tenga ninguna solución o que tenga muchas soluciones, pero entonces, aunque tenga muchas soluciones, no me sirve. Porque cada vector que yo genere en R3 debe poder ser expresado como una combinación única de los vectores que estoy poniendo yo en esa base. Incluso lo podemos comprobar con GeoGebra. No sé qué hice aquí, pero no ocupamos esto. Generamos nuestro sistema y vamos a suponer que queremos generar el vector 20, 30, 40. Entonces, aquí vamos a generar mi sistema de ecuaciones y le podemos poner el
1, 0, menos 1 y queremos generar el 20. Y luego el 2, 1, 0. 2, 1, 0. Queremos que nos genere ahí un 20, 30. Y ahora es el 3, 2, 1, 40. Queremos la escalonada reducida de M4. Y pues aquí resulta que esto tiene muchas soluciones. Hay muchas formas en las que yo puedo combinar este vector y que me genere el 20, 30, 40. Eso significa que tengo muchas para esta y habrá ninguna para algunas. Entonces, esto de aquí sencillamente no es un conjunto generador porque no me va a permitir generar todos los números que existen en R3. Entonces, ¿se entiende esa parte? Sí, maestra. Sí. Muy bien. Entonces, ahora sí, como ya sabemos qué es un conjunto linealmente independiente y qué es un conjunto generador, ahora sí podemos revisar la definición de base de un espacio vectorial. Me dice que un conjunto de vectores de un espacio vectorial se denomina base si y solo si ese conjunto es linealmente independiente y además genera a todo el espacio vectorial. Es decir, tengo los suficientes vectores para generar al espacio vectorial, pero no demasiados, porque entonces ya no sería linealmente independiente. Sigamos, aunque el espacio vectorial podría ser una matriz, un polinomio, un sistema, una ecuación, nos vamos a centrar ahorita en R3 porque es mucho más fácil imaginar. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un conjunto de vectores que tenga, un conjunto que tenga 4 vectores, y yo estoy demostrando, por ejemplo, acá, los que eran linealmente independientes. Estos de aquí son linealmente independientes. Y además, además de ser linealmente independientes, veíamos que generan a cualquier vector de R3. Entonces, si yo le pongo un vector más, supongamos que le pongo el vector 7 menos 3 y 2, ya no va a ser linealmente independiente, ¿cierto? Porque el 7 menos 3 y 2 lo puedo generar como una combinación de estos tres. ¿Existe un vector en R3 que yo pueda incluir aquí y que siga siendo linealmente independiente? Sí, no, ¿por qué? Más bien de un vector 3 sería un vector 4, ¿no, maestra? Ah, pero entonces ya nos estaríamos cambiando espacio vectorial, ¿verdad? Sí. Entonces, no hay uno en R3. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que cualquier vector que te imagines en R3, lo puedo generar con estos tres. Y si cualquier vector que pongas en R3, yo lo puedo generar con estos tres, entonces no hay un vector que yo pueda poner aquí a un lado y que siga siendo linealmente independiente. ¿Por qué? Porque el que te imagines se puede generar con estos tres. Entonces, el hecho de que en mi definición está esto es, tengo los suficientes vectores, tengo tantos vectores que puedo generar a R3, pero no demasiados, porque si le pongo demasiados, entonces ese conjunto ya no es independiente. Entonces tengo
Si yo, por ejemplo, pusiera dos vectores, con dos vectores yo no genero R3. R3 tiene 3 dimensiones y entonces yo voy a necesitar 3 vectores. Si le pongo menos, va a ser linealmente independiente, pero ya no me va a generar a V o al espacio vectorial. Entonces, estas dos condiciones lo que me están diciendo es tengo los suficientes vectores para generar el espacio vectorial, pero no tantos para que sean dependientes. Entonces, algunos ejemplos. Este de aquí es un conjunto de vectores, el 1, 0, 0, 0, 1 y 0, 0, 1. Claramente son vectores linealmente independientes. Este vector 0, 1, 0 no lo puedo generar con ninguno de estos dos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una componente nada más. Entonces, este es un vector linealmente independiente. ¿Con este puedo generar a todos los vectores de R3? Sí, sí lo puedo hacer. Entonces, como sí lo puedo hacer, entonces este vector es una base para R3. ¿Por qué? Porque cumple con estas dos condiciones. Es linealmente independiente y además con eso genero a todo R3. Este vector de aquí. Comprobamos si es linealmente independiente. ¿Cómo podemos comprobar que es linealmente independiente? ¿Se acuerdan? Sacando el determinante, maestra. Sacando el determinante. Muy bien. Aquí lo vamos a hacer de una vez ya con una matriz. En mi matriz, como los vectores deben quedar en forma vertical, entonces el primer renglón debería de ser 1, 0, menos 1, y esto lo vamos a igualar a 0. En mi segundo renglón debería de tener un 2, 1, 0, y esto, le puse puntos. 2, 1, 2, 1, 0, y esto debe ser igual a 0. 3, 2, 1, y esto debe ser igual a 0. Ahí está. Calculamos la escalonada reducida de la matriz que ahora se llama M6. Y eso ¿Por qué no sería significa menos que... 2, maestra? ¿Mande? ¿No sería menos 2? Es que puso 1, 0, menos 1. A ver, 1, 2, 3, 0, 1, 2. Sí es cierto. Vamos a corregirlo. Ah, ahí está. Cuando lo igualamos a 0 estamos comprobando independencia lineal. Y la independencia lineal me dice que la única forma en la que yo puedo combinar esos vectores es haciendo que A, B y C sean ceros. Entonces, ¿qué significa? ¿Son linealmente independientes? ¿Sí o no? ¿Pueden mostrar otra vez la matriz? Ajá, ahí está. A ver, esa matriz. Ajá. Son independientes, ¿no? Son independientes, ¿verdad? Entonces sí son linealmente independientes. ¿Y cómo comprobamos que genera a R3? Vamos a ponerle aquí, son independientes. Si quieren me regreso, ¿cómo comprobamos que genera a R3?
O acá si quieren. Comprobamos que genera AR3, planteando nuevamente un sistema de ecuaciones, pero esta vez ya no lo igualamos a cero, lo igualamos a cero cuando queremos comprobar la independencia. En este caso lo igualamos a x1, x2 y x3 y comprobamos si eso tiene solución. ¿Cómo? Nada más con el determinante. Entonces aquí vamos a generar una matriz, pero ya no incluimos x1, x2 y x3 porque GeoGebra se va a volver loco y no va a saber qué hacer. Entonces nada más al determinante del sistema, es decir, los coeficientes de las variables, que eran 1, 0, menos 2. Ay, ¿qué le pasó aquí? 1, 0, menos 2. El otro era 0, 1, 2. Y en mi tercer renglón tenía 3, 2, 1. Ahí está el determinante, la matriz que tiene nada más los coeficientes. Regresamos al ejercicio. Que tiene nada más los coeficientes y calculo el determinante. Quiero saber el determinante de la matriz 8. Es 3. Como el determinante es diferente 0, quiere decir que hay una solución única para cada vector que yo quiera generar. Entonces, como si genera AR3, entonces la conclusión es que cumple las dos condiciones para hacer una base. Ahora tenemos otro conjunto. Se parece mucho. 1, 2, 3, 0, 1, 2, menos 1, 0 y 1. Aquí este menos 2 cambia por un menos 1. Vamos a cambiarlo aquí. Y lo cambiamos aquí. ¿Y ahora qué significa? ¿Qué es lo que está pasando con mi conjunto de vectores? Y ahora ya no van a ser todos independientes. Ya no son linealmente independientes. Aquí lo vamos a poner. No es independiente. Y si tratamos de demostrar que genera... Ay, ¿por qué se mueve? Voy a poner aquí. No son independientes. Y si tratamos de demostrar que genera R3, aquí tenemos aquí tenemos la matriz, calculamos el determinante y ahora me da 0. ¿Eso qué significa? Que tampoco genera Que no puede AR3. generar el R3. Ujú. Y probé los dos, pero en realidad con uno que no se cumpla ya no es base. Entonces, esta de aquí no es base para R3. Esta sí, pero esta no. Entonces, con un numerito que le movamos, ya no es base para R3. Ahora, este vector de acá, ¿sería una base o no para R3? No, porque son cuatro conjuntos. Exacto, ya tengo un vector de más. Si yo estoy diciendo que con estos genero cualquier vector en R3, pues entonces yo podría generar el 0, 2, 1. Y entonces si yo puedo generar el 0, 2, 1, entonces ya no es independiente. Por lo tanto, como ya no cumple esa, ya ni siquiera vamos a revisar la otra. Que probablemente sí genere a R3, porque estoy diciendo que con esto es suficiente para generar R3. Entonces sí podría generar cualquier vector en R3, pero ya no es base. Y este de acá, Y es un vector.
Me va a faltar un vector, ¿verdad? ¿Son linealmente independientes? Sí, sí lo son. Pero tengo solo dos vectores, uno para la componente 1, otro para la componente 2, y entonces yo nunca voy a poder generar vectores que tengan componente 3. ¿Por qué? Pues con estos no. Entonces, podré generar todos los que tengan 0 en la tercera componente, pero eso no es todo R3. Me faltarían elementos. Es linealmente independiente, pero no genera a R3. Entonces, como no cumple las dos condiciones, no es una base para R3. ¿Alguna pregunta? Maestra, ¿siempre van a ser 3 espacios en el espacio vectorial? Bueno, Es en que, el resultado. ajá, dependiendo del espacio vectorial que tengas, es la cantidad de vectores que necesitas. Puedes conocerlo con la base canónica. Esto nos lleva al concepto de dimensión de un espacio vectorial. La dimensión es la cantidad de vectores que componen una base. Aquí yo tengo dos bases para R3, pero te fijas, las dos bases tienen 3 vectores. Hay un montón de bases para R3, pero todas las bases para R3 deben tener 3 vectores. La cantidad de elementos que puede tener un espacio vectorial es infinita. O sea, la cantidad de vectores en R3 es infinita. Pero el tamaño de un espacio vectorial se define por la cantidad de vectores que hay en la base. Ok, maestra, ya entendí, muchas gracias. Sí, como que de repente me perdí, pero ya regresé. No, Gracias, maestra. no está bien porque de todas formas ocupamos ese concepto. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de R3, la base canónica, es base canónica o base estándar, sería el vector 1, 0, 0, el vector 0, 1, 0 y el vector 0, 0, 1. La cantidad de vectores en esta base son 3. Entonces, nosotros decimos que la dimensión del espacio vectorial R3 son 3 vectores. ¿Por qué? Porque en su base y en todas las que encuentres vas a tener solamente 3 vectores. Si yo, por ejemplo, trato con R2, la base canónica para R2 es el conjunto de los vectores 1, 0, 0, 1. Y entonces decimos que la dimensión del espacio vectorial R2 son 2. Y si yo, por ejemplo, trato con el espacio vectorial de las matrices de 2 por 2, ¿cuáles creen que sean los vectores en la base canónica? Es decir, los vectores con los cuales yo pueda generar cualquier matriz de 2 por 2. 1, 0, 0. ¿Cuál otro? 0001. 0, 0, 0, 1. ¿Cuál otro? 0100. 0, 1, 0, 0.
¿Y ya con esos? Hasta ahorita, Cero, cero. 0, 0, 0, no es cierto, 1 y 0. Y con eso puedo generar cualquier matriz de 2 por 2, porque ya tengo componente para la primera posición, para la 1, 1, para la 1, 2, para la 2, 1 y para la 2, 2. Con estos 4 vectores yo puedo generar cualquier matriz de 2 por 2 que se les ocurra. Entonces, si esta base tiene 4 vectores, entonces decimos que la dimensión del espacio vectorial formado por las matrices de 2 por 2 es 4. ¿Y cuál sería la dimensión de las matrices de 3 por 3? 9. 9. Porque voy a necesitar un vector para cada componente. La dimensión de las matrices de 3 por 3 sería 9. Y de las matrices que sean de 3 por 2. 6. 6. Y si ahora, por ejemplo, mi espacio vectorial son los polinomios grado 3 o menores, ¿cuáles son los vectores que formarían la base canónica? ¿Qué necesito yo para formar un polinomio grado 3 o menor? Díganme un polinomio de grado 3. El que sea. No tanto, nada más uno. X cúbica más 2x más 1. X más 2x al cuadrado más x más 1. Muy bien, gracias. Entonces, ahí tengo un ejemplo de un polinomio grado 3, que podría ser grado 3 o menor, porque si lo dejamos en grado 3 no es un espacio vectorial. Debe ser grado 3 o menor. Entonces, ¿qué necesitamos para generar un polinomio grado 3? Necesitamos un término constante. Así que si le ponemos un 1, pues podemos poner un 1 o múltiplos de ese. Necesitamos tener x a la 1 o múltiplos de ese. Necesitamos tener x cuadradas o múltiplos de ella. Y necesitamos x cúbica o múltiplos de ella. Y cualquier polinomio grado 3 o menor que se les ocurra, se puede generar con una combinación de estos 4 vectores. Este, por ejemplo, sería una vez el vector 4, más 2 veces el vector 3, más una vez el vector 2, más una vez el vector 1. Y cualquiera se puede generar como una combinación de esta. Entonces, la dimensión del espacio vectorial formado por los polinomios grado 3, grado 3 o menor sería igual a ¿cuántos vectores hay ahí? 4. 4. Entonces, ese es el concepto de dimensión de un espacio vectorial. No decimos cuántos elementos tiene el espacio, sino cuántos vectores se necesitan en la base para formar todo el espacio vectorial. ¿Alguna pregunta sobre esto? De mi parte no, maestro. ¿No? Muy bien. Entonces, ahora sí nos pasamos al siguiente concepto, que sería cambio de base.
Ya vimos que esta de aquí es una base y esta de aquí es otra base. Y cualquier vector de R3 se puede generar con cualquiera de estas dos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el vector 7, 6, 2, vamos a decir, quiero generar el 7, 6, 2. ¿Cómo lo genero? Pues, acercarlo un poquito para arriba para que no me quede muy amontonado. Este es mi vector 1, este es mi vector 2 y este es mi vector 3. Entonces, el 7, 6, 2 lo puedo generar como una combinación de 7 veces el vector 1 más 6 veces el vector 2 y 2 veces el vector 3. Eso quiere decir que entonces, este 7, 6, 2, vamos a llamarle X. El número X, si yo lo expreso con respecto a la base, vamos a ponerle en verde, sería una combinación de 7 veces el vector 1, 6 veces el vector 2 y 2 veces el vector 3 con respecto a la base canónica, que generalmente la base canónica es a la que se le llama B, nada más. Si tiene subíndices, comas, apóstrofes, lo que sea, entonces ya es una base, ya es otra base, ya no es la canónica. Entonces, este vector 7, 6, 2 se puede expresar como una combinación de la base canónica, pero también lo puedo generar con esta otra base. Y entonces vamos a ver qué combinación de vectores vamos a poner 1, 2, 3, 0, 1, 2, menos 2, 0 y 1 me generarían el vector 7, 6, 2. Vamos a hacer con GeoGebra. Uno, 0, menos 2, 7, 2, 1, 0, 6 y 3, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 0, 1, 2, menos 2, 0 y 1. Ok. Quiero ver cuáles son las soluciones, cuánto debe valer A, B y C. Me dice que debe ser 13 menos 20 y 3. Vamos a copiarlo. ¿Qué pasó aquí? Pues nada, pasó Gauss-Jordan. Y con Gauss-Jordan me dice que entonces el 762 lo podemos generar como una combinación de 13 veces, ahora vamos a llamarle U. Este va a ser U1, U2 y U3. 13 veces U1 menos 20 veces U2 y 3 veces U3. Vamos a comprobar que es cierto. GeoGebra no se equivoca, pero nosotros vamos a comprobarlo para demostrar lo que estamos haciendo. 13 veces 1, 2, 3
menos 20 veces 0, 1, 2, más 3 veces, GeoGebra no se equivoca, pero yo sí me equivoco al ingresar las cosas. 3 veces menos 2, 0 y 1. Esto nos daría el vector 13, 26, 39, bueno, vamos a dejarlo como positivo. 0, menos 20, menos 40, más, menos 6, 0 y 3. 13 más 0, 13. 13 menos 6, 7. 26 menos 20, llevamos 6. 6 más 0, 6. 39 menos 40 menos 1. Menos 1 más 3, 2. Ahí está. Lo podemos generar con esta base o con esta base. Si lo generamos con esta base, quiere decir que entonces el vector X, si lo expresamos con respecto, pero a la base 1, quedaría como 13 veces el vector 1 menos 20 veces el vector 2 y 3 veces el vector 3. Estamos haciendo un cambio de base. Un vector con respecto a la base 1 o la base canónica sería 7, 6, 2, pero con respecto a esta otra base sería una combinación de 13 menos 20 y 3. ¿Alguna pregunta? Maestra, ¿y ese cambio de base qué me está interpretando? Es que como tú puedes tener muchas bases, no solamente la canónica, es cómo lo expresas con respecto a una o cómo lo expresas con respecto a la otra. La mayoría de las veces, pues trabajamos siempre con respecto a la base canónica. El vector 1, 2, 3 sería una vez este vector, 2 veces este vector y 3 veces este vector. El vector 10, 20, 30 sería el vector 10 veces esta, 20 veces esta y 30 veces esta. Pero como esta no es la única base que existe, existen todas estas, entonces tú necesitas saber si esta es la base, entonces ¿cómo expresas ese vector 10, 20, 30? Bueno, con una combinación de estas. ¿Cómo? Pues así. Por ejemplo, el 7, 6, 2 expresado con respecto a esta base sería menos 13, menos 20 y 3. Ok, maestra, muchas gracias. Ya me quedó más claro. De nada. Y bueno, supongamos que yo tengo 10 vectores. Y esos 10 vectores los tengo que expresar con respecto a una nueva base, ya no la canónica. Tengo que estar haciendo esto cada vez que yo voy a expresar un nuevo vector. No necesariamente. Vamos a suponer que yo tengo en la base canónica, vamos a poner el vector, el 762, que ya sabemos cómo se genera. Voy a ponerle, este es el vector X, y tenemos el Y, que es 2, 15, 20. Y el vector Z, que es menos 8, 6 y 5. Y tengo así un montón. Vamos a suponer que tengo 10. No voy a estar generando de uno por uno. No necesito hacer eso. Si estos vectores están expresados en la base canónica, vamos a generar una matriz con la cual yo genere este vector y este vector y este, que finalmente estos están expresados como una combinación con respecto a la base canónica. Entonces yo genero una matriz para generar este, este y este, y con eso voy a hacer el cambio. Por ejemplo, voy a ver qué combinación de los vectores 1, 2, 3, 0, 1 y 2, y menos 2, 0 y 1, me generarían el vector 1, 0,
y 0. Y luego resuelvo otra vez ese sistema para el 0, 1, 0. Y luego otra vez para el 0, 0, 1. Y entonces tendría 3 sistemas de 3 por 3. Si en los 3 sistemas de 3 por 3 los coeficientes son los mismos, pues no lo voy a hacer 3 veces. Mejor lo hago al mismo tiempo. Es decir, aquí tengo mi U1, U2 y U3. Y quiero ver qué combinación de vectores me darían el vector 1 y de una vez el vector 2 y el vector 3 al mismo tiempo. 0, 0 y 1. Y pues si voy resolviendo de uno por uno, pues lo hago con Cramer o lo hago con la inversa. Pero si voy a resolver 3 al mismo tiempo, lo hacemos con Gauss. Entonces, ahora otra vez aquí generamos una matriz. Tiene 3 renglones, entonces ponemos 3 pares de llaves. En el primer renglón tenemos 1, 0, menos 2, 1, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Y en el tercer renglón es 3, 2, 1, 0, 0, 1. Ahí está mi sistema en el cual voy a resolver 3 sistemas de 3 por 3 al mismo tiempo. La primera columna es para generar el vector 1, la segunda para el vector 2 y la tercera para el vector 3. Aplicamos escalonada reducida. Aquí está. A ver acá. Quiere decir que aquí ya estoy resolviendo la combinación de vectores de la base 1, que me dan el vector 1, el vector 2 y el vector 3. Y además, esto de aquí se conoce con el nombre de matriz de transición. ¿De qué base a qué base voy a pasar? Estos vectores que yo tenía aquí están en la base estándar y yo los voy a pasar a la otra base que se llama base 1. Entonces, esta matriz es una matriz de transición que me permite hacer el cambio de B a B1. ¿Qué ventajas tiene? Que yo, por ejemplo, puedo tener ahí 3 vectores o en realidad más. Y puedo generar la combinación con respecto a esta base. Veamos, por ejemplo, tenemos el vector X, que es 7, 6, 2. El vector Y, que es el 2, 15, 20. El vector Z, que es menos 8, 6, 5. Y podría ponerle la cantidad que yo quiera si quieren el W, 1, 2 y 3. Y en realidad esta, por ejemplo, es una matriz de 3 renglones, 4 columnas. La debí poner más a un lado. 3 renglones, 4 columnas.
y lo puedo multiplicar por la matriz de transición. Y con eso yo voy a poder generar todos los vectores que necesite. Debí ponerla al revés. Bueno, ya. La matriz de transición. La matriz de transición es de 3 por 3. Este me dice que sí lo puedo hacer y esta me va a dar el resultado de la multiplicación. ¿Dónde voy? Aquí, por ejemplo, vamos a poner la matriz de transición. La matriz de transición es igual a... ¿Qué valores nos dio? Menos 1, 4, menos 2. Se fijan que no me equivoco porque si no ya no me va a salir. 2, menos 7, 4. Menos 1, 2, menos 1. Y pues quiero, por ejemplo, conocer estos vectores, pero expresados en la base 1. Y entonces ahí yo voy a tener 7 menos 2, menos 8, 1, 6, 15, 6, 2, 2, 20, 5 y 3. Entonces multiplicamos la matriz de transición por la matriz esa que se llama 13. ¿Sí? Maestra, Sí. ¿no es 2 positivo? ¿En cuál? Entre el 7 y el menos 8. Sí. Gracias. Sí, muchas gracias. Entonces, con esto, aplicando otra vez, estoy realizando la multiplicación, me da otra matriz. Y la volví a pegar en GeoGebra otra vez. Me da esta matriz de acá. ¿Qué me está indicando? Pues la combinación para generar el vector X, Y, Z y W. Quiere decir que, por ejemplo, el vector X expresado con respecto a la base 1 sería menos 13, menos 20 y 3. Ah, no le puse menos 13 y no llevaba menos 13. ¿Dónde va? Es 13 menos 23, la misma que ya habíamos obtenido anteriormente, para comprobar que sí nos está saliendo bien, ¿verdad? Y por ejemplo, el vector Y, con respecto a la base canónica es 2, 15, 20, pero con respecto a la base 1, sería 18 menos 21 y 8. El vector Z con respecto a la base canónica es menos 8, 6 y 5, pero con respecto a la base 1 sería igual a 22 menos 38 y 15. ¿Y dónde voy? El W. El W con respecto a la base canónica era 1, 2, 3, pero con respecto a la base 1 sería una combinación de 1, 0 y 0. ¿Se fijan? Si quiero el vector 1, 2, 3,
pues nada más pongo el 1, 2, 3 y los otros ya no los pongo. Una vez el vector 1, 0 y 0 veces el vector 2 y 3. Y entonces esta es la combinación con respecto a la base canónica estándar o la que estamos acostumbrados. Pero si usamos otra base, podemos obtener esto. Me es más útil una matriz de transición que está realizando esto 4 veces. ¿Por qué? Porque con la matriz de transición tengo aquí yo la matriz, ¿dónde quedó? Esta de aquí. Tengo la matriz de transición y puedo yo sacar 4 vectores, 5, 6, 7 o 20. Al final puedo hacer la multiplicación. Mientras esto se cumpla, 3 y 3, puedo hacer la multiplicación y le puedo poner 4, 20 o 30 columnas y entonces obtendré los 30 resultados al mismo tiempo. Para eso me sirve una matriz de transición. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo, maestra, Sí. bueno, sí entendí cómo sacó todo, pero la parte ahí donde puso MT de la matriz de transición en amarillo, Ujú. lo único que no entendí es por qué poner W. O sea, ¿El uno, W? ajá, Ah, lo puse para que nosotros veamos que en realidad podríamos poner más columnas y vamos a poder seguir haciendo la multiplicación porque esta multiplicación se va a hacer mientras esta matriz tenga 3 columnas y esta matriz tenga 3 renglones. Entonces aquí puedo poner X, Z, W, A, B, C, D, E, las columnas que yo quiera y de todas formas se va a poder hacer la multiplicación. o ya entonces no tuvo nada que ver por decir con B1, ya ve que ahí también tiene 1, 2, 3. Esa fue como el W lo puso a nada más 1, 2, Sí, 3, ¿sí? sí, nada más decidí incluirlo para que veamos que la ventaja de una matriz de transición es que generamos la matriz una vez, pero después el cambio de base lo podemos hacer con 3, 4, 20 o 50 vectores al mismo tiempo. Oh, ya ahora sí ya entendí. Gracias, maestra. De nada. Y ya por último, aquí generamos un cambio de base de la base estándar a la base 1, pero podríamos generar al mismo tiempo un cambio de base un cambio entre dos bases que no sean canónicas. Y el procedimiento en realidad es el mismo. ¿Qué hicimos para generar este cambio de base? Pues quisimos pasar de la base canónica a la base 1. Y entonces nosotros colocamos dos matrices. Aquí estaba la base a la que queremos llegar y acá estaba la base de la que estamos partiendo. Entonces, si yo quiero generar, por ejemplo, una matriz de transición para pasar de B2 a B1, para generar, perdón, no me cambié. Si yo quiero pasar de B2 a B1, la matriz de transición la voy a generar poniendo primero la matriz a la que quiero llegar. ¿Se fijan? Pasé de esta a esta, primero pongo la matriz a la que quiero llegar. Entonces, esta sería como 1, 2, 3, 0, 1, 2, menos 2, 0 y 1. Y de la que voy a partir es la 1, 0, 1, 0, menos 1, 2, 2, 3 y 5, menos 5. Partiendo el entendido que las dos son bases. Aquí yo ya he comprobado que las dos cumplen las condiciones para hacer una base. ¿Qué hacemos con estas bases? Aplicamos Gauss-Jordan. Entonces aquí, por ejemplo, tendría 1, 0, menos 2, 1, 0, 2, 2, 1, 0, 0, menos 1, 3
Si me equivoco, me dicen. Y si me equivoqué, me faltó uno. 2, 4, 6. 2, 4, aquí me faltó uno. 3, 2, 1, 1. Aquí está. Ahí está. Escalonada reducida de eso que se llamó L2. Aplicando Gauss-Jordan. Me da esto. Entonces, eso quiere decir que la matriz de transición o con la que yo puedo pasar de la base 2 a la base 1 es menos 3, 6, menos 2, menos 8, 15, menos 4, 20, menos 37 y 9. Esa de aquí es la matriz de transición, pero esta matriz de transición es para pasar de B2 a B1. Si yo quiero pasar de B1 a B2, la matriz va a ser diferente. Ahora yo quiero pasar de B1 a B2. Entonces ahora la primera que pongo es B2. 1, 0, 1. 0, menos 1 y 2. 2, 3, menos 5. Y después pongo la matriz de la que estamos partiendo. 1, 2, 3, 0, 1, 2, menos 2, 0 y 1. Otra vez, para obtener la matriz de transición, pues hay que hacer Gauss-Jordan aquí. Vamos a hacerlo con GeoGebra. Uno, 0, 2, 1, 0, menos 2. 0, menos 1. 3, 2, 1, 0. 1, 2, menos 5, 3, 2, 1. Ay, los puse afuera. Aquí está. Aquí está. Entonces, eso quiere decir que entonces la matriz de transición, pero esta vez para pasar de B1 a B2, si yo tengo vectores en B1 y los quiero en B2, la matriz por la cual los voy a multiplicar es 13 menos 20 menos 6, 8 menos 13 menos 4, 4 menos 9 y menos 3. Tengo aquí para pasar en las matrices que necesito para pasar entre estas dos bases. ¿Qué característica tienen estas matrices entre sí? Vean, si yo, por ejemplo, pongo la matriz de transición, vamos a llamarle a esta matriz de transición 1, que es la primera que obtuvimos. Mi matriz es menos 3, menos 8, 20. 6,
15 menos 37 menos 2 menos 4 y 9. Si yo calculo la inversa de esa matriz, lo que obtengo es 13 menos 20 menos 6, 8 menos 13 menos 4, 4 menos 9 y menos 3. Es decir, estas matrices deben ser inversas entre sí. Entonces, ¿cómo las puedo obtener? Puedo obtener una y calcular la inversa, o puedo obtener las dos y comprobar que sean inversas. Y pues bueno, eso ya sería todo por hoy.